Bueno, muchas gracias, señora presidenta. A ver, reiterar en explicar que la posición del Polo se va a fijar pues en distintas intervenciones. Luego, ninguno de nosotros va a tocar todos los aspectos del plan. Ya el senador Alexander López, que es nuestro vocero, ha hecho una excelente intervención que comparto en su integralidad sobre varios de los aspectos claves del asunto. Yo voy a tocar 2 o 3 temas, particularmente lo relativo a la cuestión minera del plan de desarrollo y a una política de concentración de las tierras rurales sin precedentes en la historia del país, que va como un supermico, un verdadero gorila oculto en el Plan Nacional de Desarrollo. Y para empezar, en una intervención que va a ser breve, voy a hacer algún comentario de tipo general sobre el plan. Tiene que ver con esto. Eduardo Sarmiento Palacio, que es a mi juicio el más importante economista colombiano en muchísimos años, porque conoce de su oficio profundamente, porque es un patriota y un demócrata auténtico, y porque tuvo el valor civil de preferir renunciar a la decanatura de Economía de la Universidad de los Andes antes que someterse a la férula del neoliberalismo cuando César Gaviria Trujillo empezó a implantar esto del libre comercio en Colombia. Eduardo Sarmiento Palacios, en estos días en El Espectador, en el periódico El Espectador, resumía de qué se trata el modelo de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos con estas palabras. Decía: en lo esencial, el modelo económico del gobierno es el mismo que ha venido operando los últimos 20 años. El mismo que ha venido operando los últimos 20 años. Y agrega: el verdadero motor de la economía es el libre comercio y en particular la inversión extranjera. Ese es el único y verdadero plan de desarrollo que se viene aplicando en Colombia desde hace 20 años. Lo que va a hacer Santos ahora es aportarle lo que le corresponde al tiempo de su gobierno. Cada gobierno sometido a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, porque aquí no se inventan nada. El día en que se inventen algo les va a dar un derrame cerebral. Cada gobierno aporta lo suyo. Entonces ahora le tocó a Juan Manuel Santos, le tocó a Hernando José Gómez, al doctor Echeverry aportarle su granito de arena, cuidando por supuesto toda su irrigación cerebral. Entonces aquí de lo que se trata es de ¿qué? De más libre comercio. Llevamos 20 años en eso, 20 años en que todos los indicadores se deterioraron. El país se desindustrializó en proporciones inmensas en el periodo. El país se desagrarizó en proporciones inmensas en su periodo. El país ha llegado a niveles de desempleo que son los peores de América. Al mismo tiempo, claro, y este es el contraste, nunca los super, recontra, hiper, mega ricos de Colombia habían sido más ricos. Ya están en las listas de los ricos del mundo. Porque claro, lo que explica el desastre de los unos son las bienaventuranzas de los otros. Eso es lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 20 años y eso es lo que va a profundizar el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso el afán del presidente Santos en sometérsele hasta la ignominia al presidente Obama en la idea de que haya un TLC. Tiempos de recordar a alguna senadora famosa que hablaba que a los funcionarios del gobierno colombiano había que regalarles rodilleras cuando se relacionaran con la Casa Blanca. Hoy estamos asistiendo a una repetición de esa circunstancia. Ese es el verdadero plan de desarrollo y es tan desgraciado en estas circunstancias lo que le va a ocurrir a los colombianos que la propia presidencia de Fedegan, repito, salió en estos días a decirle al gobierno nacional: pero usted cómo va a aprobar TLCs en medio de este horror invernal, en medio de un país donde las vacas va a tocar cruzarlas con peces para que aprendan a nadar y lo que se nos viene es una avalancha de importaciones norteamericanas y europeas. Les doy este dato que yo no lo sabía, lo mencionó el periódico El Tiempo esta semana. El año pasado entraron a Colombia 59.000 toneladas de carne de res importadas, traídas desde el exterior, y lo que viene es una nueva avalancha de importaciones. Por eso en el Polo entonces decimos que aquí no estamos ante un plan nacional de desarrollo, sino ante un plan nacional de subdesarrollo.
más subdesarrollo, más pobreza, más indigencia, más desempleo, y eso sí, cuatro gatos gordos y lustrosos, como esos gatos de tienda, suelo repetir, están felices con lo que está sucediendo. Bueno, y algo le toca a otros. Yo suelo decir que aquí la salvación personal consiste en montársele al bus del imperialismo, aun cuando sea colgados de la placa. Ahí chilingueando van algunos colombianos a quienes no los someten a tantos desafueros y a tantas desgracias. En este sentido, el cuentico ese de las locomotoras, pues es un cuentico. Me imagino que fue diseñado por el señor JJ Rendón, que ha sido hábil en orientar al presidente Santos para que el doctor Santos saque 5 en actuación, en histrionismo, en fonomímica y 1 en realizaciones, porque entre paréntesis digamos que yo no había visto un gobierno más incapaz que este para atender los problemas públicos. Se están muriendo de hambre con la cabeza entre un frito. No saben qué hacer con la plata para atender la emergencia invernal. Hoy lo dice la Contraloría, no son capaces de llevar la plata de aquí hasta Barranquilla y lograr que alguien allá se la gaste en alguna cosa. Yo nunca había visto tal incapacidad, capitaneados, claro, por el principal de los banqueros de Colombia, porque eso sí, este es el gobierno de los banqueros y de los plutócratas, y eso es lo que se refleja en el plan de desarrollo, que dice que la locomotora del agro. Por favor, respeto a la inteligencia nacional, eso no es ni un carro de balineras, señores amigos de la coalición del santo uribismo o del uribosantismo. Si lo que viene es el TLC sobre este pobre país agrario aplastado por el libre comercio, la educación es la otra locomotora, la educación como vulgar negocio, entregársela a los traficantes de la educación, a las transnacionales les van a entregar la educación y dicen que eso es otra locomotora del desarrollo nacional. Las mismas casitas de siempre, todos los gobiernos, y esto lo he chequeado cuidadosamente desde el año 85, tengo libros publicados al respecto, no ha habido uno solo, ni uno en Colombia que haya cumplido con la oferta de vivienda, porque no son capaces de resolver el cuello de botella entre la pobreza y el problema financiero y los costos de la tierra y la producción de las edificaciones. Paja, números y números. Se lo decía al senador Juan Lozano cuando era ministro del gobierno anterior de vivienda, les decía que los planes de vivienda de estos gobiernos me recuerdan a esas gallinas que ofrecen poner 20 huevos, al final ponen 5 pero cacarean 50. Que es lo que hacen a todo lo largo de las administraciones cuando se están desarrollando, y que dice que la salvación también es la otra locomotora, la de la infraestructura. Si hay una cosa fracasada en Colombia, son las obras públicas nacionales y todo lo que tiene que ver con la red vial nacional. Y van a seguir con las concesiones y las privatizaciones, centros de inescrupulosos y de asalto del patrimonio público, y ponen de ministro de las vías nada menos que al doctor Germán Cardona, quien conozco desde hace mucho tiempo en Manizales, que cuando fue alcalde, antes de que en la ley 142 empezó las privatizaciones en la ciudad, yo digo que el doctor Cardona es un precursor en este asunto de las privatizaciones, y con esa política fracasada de las privatizaciones, el país que probablemente tiene la peor red vial del mundo en proporción de su desarrollo, van a insistir en el negocito de las vías privatizadas y de las concesiones. No resulte que alguien en el Fondo Monetario Internacional suba una ceja y aquí alguien termine perdiendo un puesto si asume una posición de creatividad. Es ante eso, ante lo que estamos. Entonces lo único que podría jugar con el símil de las locomotoras es la minería, pero como vamos a ver, la minería no es una locomotora sino una aplanadora. Es una aplanadora de destrucción ambiental, es una aplanadora de rebajas en los impuestos porque no pagan los impuestos que deberían pagar, en unas regalías ridículas, en unas relaciones laborales inicuas que están prácticamente masacrando a nuestros trabajadores porque no se cumplen con las mínimas normas de la sanidad laboral que debieran tenerse en esas empresas. Pero con una cosa que es más grave, senadores y colombianos, es que la minería no se propone en Colombia para sumársela al desarrollo industrial, para sumársela al desarrollo agropecuario, sino que dice que para sustituirlos. Es minería a cambio de agro.
minería a cambio de industria, minería para reemplazar lo que destruye el modelo de subdesarrollo nacional, que es el que nos están implantando, minería para destruir, por supuesto, el medio ambiente nacional. Esa es una minería que, por supuesto, no es capaz de resolver los problemas nacionales. Esta es una minería, esta de las transnacionales, que a mí me recuerda a la minería de la corona española. Recordemos, senadores y colombianos, que algún día espero escuchen esta intervención, que la estrategia de dominación del colonialismo español sobre América fue la minería, que con la minería pagáramos todas las importaciones de bienes manufacturados que llegaban de Europa en ese momento a través del parasitismo de sangre azul de la corona española. Esa es la historia que estamos repitiendo. Yo le pido aquí a los que son economistas, y aquí hay varios, hay uno solo que sea capaz de mirarme a los ojos, y yo no soy economista, uno solo que sea capaz de mirarme a los ojos y decir que un país como Colombia va a salir adelante con la minería, va a resolver sus gravísimos problemas de subdesarrollo, va a emplear al pueblo creativamente y no en las actividades del rebusque. Estoy seguro que no hay uno solo que sea capaz de mirarme a los ojos en un debate en cualquier universidad colombiana y hacerme esa afirmación, y eso es lo que hay planteado realmente, pero con un agravante del que se habla poco y que quiero mencionar: lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo sobre los pequeños y medianos mineros. Senadores, les digo con franqueza que eso es una vergüenza. Son 3 o 4 artículos punitivos, senador Andrade, para perseguirlos como cucarachas, decretándolos de ilegales, echándoles encima a la policía y el ejército, acabando con el proceso de legalización de títulos y de empresas mineras que estaba caminando. Les van a aplicar, además de las acciones penales que están contempladas en los códigos, les van a decomisar la maquinaria, les van a meter multas de más de 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, les van a suspender y les van a quitar los títulos a los pequeños y medianos mineros, y solo se les va a comprar, por ejemplo, el oro a aquellos mineros que prueben que esa explotación minera tiene origen en un título legal. O sea, que ni siquiera libertad de comercio ya en Colombia, porque hasta ese tipo de cosas draconianas van a salir. Eso es de tono fascistoide. Senadores, yo suelo ser cuidadoso en la escogencia de las palabras, pero no encuentro otra. Es de tono fascistoide lo que se está aprobando en ese articulado. Y estamos hablando de miles y miles y miles de colombianos arruinados en el agro, arruinados en el comercio, arruinados en la industria, arruinados en todo, que se han refugiado como armadillos en las montañas de Colombia, bregando a ganarse la vida, y ahora nos sale don Juan Manuel Santos, a quien bien le cabe en esta intervención el título del conde de Anapoima. El príncipe de Anapoima le sale con el cuento de que aquí solo puede haber minería transnacional, que todo lo demás hay que perseguirlo, que a todos los demás hay que meterlos a la cárcel, hay que decomisarles sus equipos. ¿En qué país estamos? Le pregunto al príncipe de Anapoima, ¿en qué país estamos? Y este es un debate de fondo, senador Camilo Sánchez. Aquí va a haber capitalismo de la empresa común y corriente, aquí va a haber capitalismo no monopolista en este país. Aquí va a haber capitalismo que no sea el del capital extranjero, o aquí, para poder desarrollar una actividad económica, primero hay que amangualarse con alguna transnacional y adquirir talla específica que permita hacer las cosas como les gusta hacerlas a las transnacionales. Un debate de fondo que dejo planteado, pero repito, rechazo lo que se quiere hacer. Por lo demás, les digo con todo cariño, no jueguen con candela. El pueblo colombiano no puede ser atropellado en estas circunstancias como si estuviéramos en un país distinto al nuestro. Los colombianos tienen derecho a ganarse la vida, y ese derecho les tiene que ser garantizado por el Estado. Y aquí no nos pueden venirse, ministro Echeverri y doctor Gómez, con lógicas librescas a echarnos cuentos de que es que el país tiene que funcionar como está en unos libros de texto, donde las cosas no suceden como suceden en ninguna parte del mundo.